Lo que traigo para compartir tiene que ver con una inquietud que obviamente en primer lugar tiene que ver con las necesidades como congregación. Pero también la otra de las cosas, el principio y la enseñanza, nosotros lo podemos o lo tenemos o lo aplicaremos también en casa o usted en el área donde usted se mueve. Quiero empezar con una sentencia, quiero que usted la escuche y ahorita les explico un poquitito de qué se trata. Un granero vacío y sin fruto evidencia la falta de herramienta para el campo. Se lo voy a repetir otra vez. Un granero vacío y sin fruto, lo que nos va a evidenciar o lo que nos va a enseñar es que no tenemos o no hemos usado las herramientas o los elementos correctos en el campo. Es decir, podemos tener frente a nosotros, frente a nuestro gran granero, en el que de alguna manera tenemos nosotros ahí que guardar nuestros granos, pero un gran granero. Y frente a nosotros podemos tener un gran campo con todos los nutrientes equilibrados y perfectos para que lo que nosotros sembremos pueda dar un buen fruto y podamos llevar de ese fruto unos granos a nuestro granero y poder suplir todas las necesidades. De tal manera que si nosotros tenemos un granero sin grano, lo que nos va a enseñar es que algo estamos haciendo mal. Teniendo un lugar donde podemos almacenar granero con gran potencial, pero lo tenemos vacío, no hay fruto, nos enseña que estamos adoleciendo en algún área. Y una de las cosas en las que nosotros estamos adoleciendo tiene que ver con la herramienta, llamémosle así, o el elemento que va a ser el que nos dé el fruto en ese campo. ¿Me expliqué? Ahora, se lo voy a tratar de explicar de acuerdo a algunos pasajes de las Escrituras. Si quiero serle honesto, estos pasajes tienen que ver con una inquietud que de algún tiempo estoy trayendo en mi corazón. Así que le ruego por favor que usted abra su Biblia. Si pudiéramos ponerle un título al mensaje de hoy, pues el título podría ser El Señor los necesita. El Señor los necesita. Subrayo la expresión los, no les, sino nos necesita. El Señor nos necesita, no de una forma individual, sino en una forma colectiva. Vuelvo a repetir, ahora bien, granero, campo, granero vacío, un campo fértil, pero si el granero está vacío, algo está fallando. Del granero al campo hay una transición, hay algo que si no está ese granero bien lleno es porque nosotros estamos haciendo algo mal. Por favor, acompáñeme, si trae su Biblia, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, por favor. Proverbios capítulo 14. Mire, los proverbios son enseñanzas que fueron recogidas en el oriente, pero detrás de esa enseñanza no solamente es una figura, no es una metáfora, sino es una enseñanza que tiene que hacernos reflexionar precisamente, no para que nosotros podamos emplacarla y decir, se oye bonito, sino para tomar alguna acción en nuestra vida. ¿De acuerdo? Proverbios capítulo 14. En el versículo 4, voy a leerlo en primer lugar en la versión que regularmente nosotros leemos, la versión 60. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Ahora, recuerdo otra vez lo que yo les dije, el principio, un granero vacío nos va a evidenciar que nosotros no tenemos o no estamos usando las herramientas correctas para que el granero se llene. Puede ver el elemento o la herramienta que va a hacer que el granero esté lleno. Versículo 4. Sin bueyes el granero está vacío.
mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Se les voy a leer ahora lo mismo en otra traducción, es la Nueva Traducción Viviente, porque la expresión aquí donde nos dice que sin bueyes el granero está vacío, la expresión vacío puede tener dos significados. En primer lugar, está vacío el granero porque no hay granos, pero también hay una cosa, está vacío el granero, pero si quieres un granero lleno, también ese granero tienes que limpiarlo. Quiero que ahora vea, por favor, lo que dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Sin bueyes, un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. ¿Sí lo ve? Sin bueyes, el establo se mantiene limpio. Pero bueno, aquí podemos nosotros poner un letrero y podemos sentirnos orgullosos de que tenemos un establo limpio, de que no está sucio. Pero tendremos un problema. Nuestro granero estará vacío. Así que nosotros tenemos dos opciones. ¿Quieres un establo limpio? Manténlo sin bueyes. ¿Quieres un granero grande y con fruto? Pon bueyes en el establo o pon bueyes en el campo. Ahora, la palabra, algunos para nosotros de repente puede sonar en nuestro contexto muy occidental, algunas palabras así como que medias golpeadas, ¿no? De que en un momento dado, o sea, nada más les veo sus ojos, que de repente ustedes están diciendo, como que el pastor nos quiere decir bueyes. Ajá. Y como que eso no nos agrada mucho. Quiero explicarlo, porque en el Oriente las figuras que se toman y se tomaban en aquellos tiempos no eran unas figuras muy altisonantes y no tenían nada que ver, sino una enseñanza tomando parte ya sea de la naturaleza, de un animal o de las cosas que estaban alrededor, sacar la enseñanza, porque dentro de esa enseñanza hay algo más que un cuentito. Dentro de esa enseñanza hay algo que nos tiene a nosotros que reflexionar. Así que cuando Proverbios en el capítulo 14 nos está diciendo de que si yo tengo dos opciones, quiero tener un establo limpio, bueno, tu granero estará vacío. ¿Quieres tener granos en tu granero, un fruto y que tu granero esté hasta el full? Bueno, tienes que arriesgarte a poner bueyes en el establo, pero también tienes que hacer algo más. Los bueyes te van a ensuciar tu establo y tienes que trabajar diariamente para mantener ese establo limpio y esos bueyes también en buen estado sin que se lleguen a enfermar, porque nosotros fuimos descuidados en limpiar la suciedad que producían los bueyes. Espero que me esté tratando me esté entendiendo y hacia donde yo lo quiero llevar. Otra vez regreso: granero, campo, granero, establo. De aquí hacia acá es donde está el problema. Nuestro granero estará vacío o está vacío porque algo estamos haciendo mal en ese proceso. Eso que estamos haciendo mal es el cambio de estafeta. Se los explico. Vamos ahora sí, otra vez, a una historia que usted y yo conocemos. Es la historia que, bueno, en unos días más estaremos repitiéndola, escuchándola en todos lados, y es la entrada triunfal de Jesús hacia Jerusalén. Esa imagen en donde nosotros vemos a un Jesús bajando del monte de los olivos, y mientras él venía bajando, él venía montado en un asno, y la gente que estaba a su alrededor en el camino estaban adorándole y decían: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y todo el mundo adoraba en ese momento a Jesús, y Jesús venía montado en un asno, venía montado en un burro. Y cuando él entra a Jerusalén,
la gente se convierte de esa alegría a una tristeza porque Jesús visualiza más allá y en ese momento dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste? Está hablando de los tiempos futuros, está hablando de una manera profética de la situación que iba a venir sobre Jerusalén. Ahora, regreso a esa imagen: Jesús bajando montado en un asno. Y esa es la imagen que tenemos. De hecho, esta historia se menciona en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solo en un evangelio se nos muestra a un Jesús bajando en un asno. Sin embargo, los otros 3 evangelios mencionan un detalle muy interesante. Por favor, solo para ver, en este caso, Mateo capítulo 21, por favor. Mateo capítulo 21. Y quiero leer los primeros 7 versículos. Por favor, siga con su vista este pasaje. Yo espero que usted siempre traiga su Biblia y no solo se conforme con ver en las pantallas. Y quiero que escuche y vaya leyendo en su Biblia. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada. Y luego aquí menciona un detalle: ¿y qué? Y un pollino con ella. Desatarla y luego, ¿qué dice? Los 2. Desátenlos y tráiganme los 2. Versículo 3. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor, como dice su Biblia, los necesita. Si pudiera yo ser un poquitito quisquilloso y en este momento, esta historia, yo pudiera cambiarla y decir: bueno, yo soy el dueño de este asno o de esta asna y este pollino, y de repente alguien viene y me dice que necesita el burro, la burra vieja y el burrito chiquito. Yo les diría: ok, se los puedo prestar, pero uno u otro no les presto los 2. Sin embargo, por favor, regrese a esta historia. El Señor los necesita. Jesús necesitaba una asna y también necesitaba un pollino. Sigo leyendo y ahorita les explico algo. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino, porque el Señor los necesitaba. Y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Ahora, quiero que piensen, por favor, que se sentó, él tuvo que elegir o la asna o el pollino. Porque aunque dice que pusieron sobre ambos los mantos, Jesús se sentó encima. Así que la pregunta es: ¿encima de quién? ¿Del pollino o de la asna? Bueno, ¿qué es un pollino? Un pollino no es un pollo grandotote, ¿sale? Un pollino es un burro joven, pero con una característica. Este pasaje dice que era un pollino, sin montar. El hecho no es solamente de decir: es que nadie lo había montado, pero qué bueno que ahorita alguien lo va a montar. Cuando dice que era un pollino sin montar o un asno joven sin montar, lo que está diciendo que era un asno joven indómito, es decir, sin domar. Así que, como no había sido domado y nadie había nadie había estado encima de aquel pollino, era un burro rebelde por naturaleza, ¿sale? O sea, y en el momento en que alguien hubiera puesto su pie siquiera encima, el burrito joven hubiera salido corriendo, porque era un burro indómito. Ahora piense, por favor, Jesús
era carpintero, no era charro. Tuvo que tomar una decisión en cuál se sentaba, en cuál entonces que Jesús se sentó. En la asta. Porque Jesús tampoco se iba a arriesgar para montarse y el burrito hubiera salido corriendo. Uno. Dos, el burrito todavía no, además de ser indómito, no tenía la fortaleza en el lomo como para que en un momento dado hubiera una persona encima de ella. Así que Jesús tomó una decisión y tomó sentándose sobre el burro viejo. Ahora, aquí tenemos otra figura y espero que por favor no se me enojen. En Proverbios nos hablaba de un buey. Por la fuerza del buey hay grano. Ahora, aquí quiero llevarle a otra figura. Un burro viejo y un burro joven. ¿Me están siguiendo? Ok, les vuelvo a repetir. No quiero que se me enojen, pero lo que quiero llevarles a ustedes es hablar de dos generaciones. Aquí vemos burros viejos y aquí hay burros jóvenes. Yo no les voy a pedir que levanten su mano los burros viejos, ni tampoco los burros jóvenes. Y si ustedes me dijeran, bueno, algún día fui burro joven, sí, pero y quizás los burros jóvenes que hay en esta mañana pudieran decirme, ay, soy burro joven y es una gran bendición, sí. Pero hay un problema. ¿De qué me sirve un burro joven que no haya sido montado y que no pueda ser utilizado? ¿Sirve de algo? No. ¿De qué sirve tener un caballo percherón, de esos, de los pura sangre del que usted quiera, y que no ni sirva para correr, ni sirva para montar? Porque lo puedo admirar su grupa, su pelaje, todo eso, pero ¿de qué me servirá? Solo de exposición, porque no me va a ser útil para lo que yo lo quiero. ¿Cuál es el proceso por el cual tiene que pasar un burro joven para llegar a ser útil? Tiene que ser domado. Entonces podrá ser útil. Pero mientras no haya sido domado, instruido, ese burro joven solamente será eso, no servirá para nada. Y pueden admirarse, podemos admirarlo, pero no me servirá de nada, ni a nadie le va a servir. En tanto que podemos nosotros ver al burro viejo, que quizás a lo mejor tarda más en llevar la leña, tarda más en llevar la carga de agua, pero es útil. Pero habrá un momento en que el burro viejo ya no podrá seguir llevando la carga. Y es allí donde se necesita el cambio de estafeta a la siguiente generación, a los burros jóvenes. ¿Me están siguiendo? ¿No se han enojado todavía conmigo? ¿Sí? ¿Pueden levantar su mano los burros viejos? Okay. Ahora, les dije, ¿es una vergüenza? No, no es una vergüenza. Mire, rápido, hay una historia allá en el Antiguo Testamento muy interesante, en donde cuando David ya era viejo y empiezan una guerra contra los filisteos, el amado David se siente todavía fuerte y de repente va y agarra la espada con la que había matado a Goliat, grande. Y entonces él sale muy chicho, muy suave y va a matar, según él, a los filisteos. Se mete a la guerra y en el momento en que levanta la espada, ya no puede. Y en ese momento cae un filisteo y por poco y lo mata, hasta que no llega un joven que mata al que quería matar a David, y enojado levanta a David y le dice: David, nunca más nos vuelvas a hacer esto, porque tú no sirves mejor allá en el templo que aquí en el campo de batalla. Un asno viejo era más útil allá. Tuvo su tiempo ese asno. Ahora el asno joven era el que estaba en el campo de batalla. ¿Me estoy explicando? Y le decía: tú me eres más útil. Algún día tú fuiste útil y no te tienes que sentirte mal,
Pero tenemos nosotros que dar paso a esa transición, a ese cambio de esta fecha. Y pensando por un momento, en primer lugar como iglesia, pensando que nosotros podemos tener una gran visión, un gran sueño. Pero esa gran visión y ese gran sueño se puede acabar cuando los burros viejos se mueran. Y los burros jóvenes, como nunca han sido domados, como nunca han estado al lado del burro viejo, simple y sencillamente van a agarrar monte y no van a servir para nada. Lo mismo, este principio tiene que ver con lo que de repente en la familia podemos nosotros fracasar. Hay un hombre que de repente toda su vida ha estado trabajando, se ha partido el lomo por levantar su negocio, cualquiera que sea. Se ha trabajado horas extras, se ha amarrado el cinturón, de tal manera que ahora tiene un gran negocio próspero, todo bien, pero tiene que pensar en ese cambio de transición. De repente él estará pensando y estará diciendo: yo voy a morir y este negocio se lo voy a dejar a mi hijo o a mi hija. Pero ¿qué ha pasado cuando ese hombre tiene esa idea y le da a su hijo lo que a él le costó en 20, 30 años levantar y construir, y se lo da a un burro joven que no le interesa nada? En 3 meses se lo chutó todo. ¿Sí han visto esas historias? ¿Sí se han visto posiblemente en ese espejo? De lo que de repente usted puede decir: es que yo quisiera y visualizo en esto o en esto que yo he hecho a mis hijos. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en los dos burros. En el burro viejo y en el burro joven. ¿Dónde estaría el problema que en un día, en 5, 10, 20 años, no sé, como congregación, nosotros perdamos la visión? Los burros viejos de repente ya no estemos aquí, y entonces los burros jóvenes, indómitos, simple y sencillamente tengan que seguir adelante esto. Pero en 2, 3 meses se acabó lo que por muchos años trabajamos, oramos, le pedimos a Dios, Dios nos dio dirección. Ocurrirá el mismo problema. ¿Cuál es el problema? En el burro viejo y el burro nuevo. ¿Sí me va siguiendo? Por favor, el problema estaba en ambos. Ahora, recuerde cómo le dije que se llamaba el mensaje. El Señor nos necesita. El Señor nos necesita. Recuerda cuando van entonces los discípulos y dice: desátenlos, y cuando alguien les pregunte para qué los quiere, digan: el Señor los necesita. En la obra de Dios nadie es menos y nadie es más. En la obra de Dios no podemos nosotros enorgullecer y exaltar a la gran sabiduría que tenemos muchos hombres ya viejos, si esa sabiduría no la aplicamos enseñándola a la siguiente generación. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Yo no sé, pero ¿cuántos jóvenes hoy en día tienen un coche y se les poncha? No saben cambiar una llanta. ¿Por qué creen? Pues es que yo no estudié para esto. El papá le dio todo. Le dio un coche. Lo único que es más, ni siquiera ellos ponían de su dinero para poner de gasolina. Papá, dame para gasolina. Así que si se atoraba el coche, hay una grúa, o papá tiene que solucionar el problema. Pero papá nunca tuvo el tiempo para agarrar a su hijo y decirle: se cambia y se hace así. Y esto se hace así. De tal manera que el cambio de una generación a otra, estamos haciendo algo muy difícil. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es una generación inútil. Se puede oír mal, pero es la realidad. Una generación en lo que muchos como padres podemos decir: es que yo no quiero que mi hijo sufra. No, usted no sufrió. Usted fue capacitado para la vida.
Y cada enseñanza, y cada cosa que ocurría en eso que de repente hoy queremos evitarles a nuestros hijos, nos hicieron y nos dieron carácter. Nos hicieron ser lo que somos hoy, con una visión, con un sueño, trabajar. Y que si se cerraba esta puerta, se abría esta otra puerta. Y que teníamos que tomar decisiones. Y que, muchas veces la regamos, sí o no, pero aquí estamos. ¿Por qué estamos negándole una bendición de enfrentar a esos burros jóvenes a madurar? Ahora, mire, ¿sabe una cosa? Le quiero explicar qué es lo que ocurría en el Oriente. Cuando un burro viejo era usado para carga, pero además había otra cosa. En el Oriente, o especialmente en el pueblo de Israel, los reyes no solían entrar en caballos. Los caballos eran para los griegos, para los romanos, para ellos. ¿Sabe dónde entraba un rey? Saúl, David y todos los reyes, en un burro. Eso era realeza. Así que la imagen aquí no tiene que ver algo así como que, hijos, es que Jesús no tuvo para otra cosa. No, como rey tenía que entrar a Jerusalén montado como todos los reyes que entraban, sobre un burro. Pero ahora, regreso a algo, miren, rápido. Los burros vivían regularmente, la gente que vivía en las montañas tenía su burrito, así que en la parte más alta, cuando ellos necesitaban agua, tenían que bajar a un pozo o a un arroyo. Para eso estaba el burro. Necesitaban leña, también para eso estaba el burro. Pero había algo muy interesante. Los burros, con el paso del tiempo, estaban adiestrados y enseñados para que solitos, sin que nadie los estuviera jalando, solitos siguieran su camino y llegaran al pozo y tomaran, y el que iba sacaba el agua y la ponía en el burro, o le cargaba la leña y otra vez le daba una nalgada y el burro subía solo. Sabía su caminito, sabía dónde llegar, no se perdían. ¿Sí? Entonces, cuando un burro joven, cuando un pollino había nacido, pasaba el tiempo, corría para todos los lados. Lo que hacían los dueños de los burros era amarrar al burrito pequeño, al atarlo a la burra grande. Pero les dejaban una cuerda corta para que el burrito no estuviera ahí, estuviera bien pegado. Así que cuando el burro bajaba al agua, el pollino bajaba con él. El burro no decía, no, es que mi hijo, no, yo quiero que sea otra cosa, no quiero que sea como yo. El burro bajaba con él, le enseñaba todos los días el caminito. Así que por un tiempo el burrito se jalaba para un lado porque no quería hacer, y quería tener otra idea y otra imagen. Pero cuando ya sentía que no podía hacer otra cosa, se iba domando. De tal manera que después de un tiempo el burro jalaba a la par. Entonces el dueño no le soltaba luego, le dejaba la cuerda y se la estiraba más, para que el burro ahora sintiera un poquito de más libertad. Entonces podía seguir. De repente el burro, sintiéndose con un poco de más libertad, quería jalarse y se salía del camino. Bueno, otra vez el lazo era un poco largo, pero no tan largo, tenía que regresar. Así que regresaba otra vez. Un día el burro viejo moría. Y era el momento en que entonces el burro joven tenía que entrar en acción. ¿Qué cree que pasaba? Había aprendido lo que el burro viejo le había enseñado, el caminito. Y llegaba, sacaba agua y regresaba. Esto no significa que el burrito joven tenía que hacer exactamente lo mismo que el burro viejo hacía. Porque de repente, con todo ese trajín y ese caminar, ese surco se hacía peligroso. Llovía, se enlodaba y entonces podía ser peligroso. Pero ahora el burro joven tenía que tomar una decisión. Tenía que hacer otro camino y hacer sus propios caminos. Pero ojo, sin perder el objetivo. ¿Me estoy explicando? O sea, el burro tenía su personalidad, por decirlo así.
pero sabía qué era lo que tenía que hacer. Así que en un momento dado él hacía sus propios caminos y llegaba al agua y él subía. Hacía otro camino y llegaba donde había leña y subía. Seguía siendo eficaz, seguía cumpliendo el propósito con su personalidad y con su carácter. ¿Sabe que así son nuestros hijos? No espere que sean igual que usted. Pueden cambiar los planes, el proyecto y el objetivo no va a cambiar si usted tomó tiempo para enseñarle a su burro joven. Pero si fue más burro, seguirá siendo un viejo burro. El trabajo es de dos generaciones. Y estamos perdiendo una generación porque nosotros no estamos aplicando estos principios. Mire, regáleme unos minutitos más, porque quiero llevarle a una historia allá en el Antiguo Testamento muy interesante. Rápido te las comento. Primero de Reyes, capítulo 3, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Salomón, bueno, David había muerto, Salomón ahora iba a ser el rey de Israel, iba a gobernar Salomón. Y Salomón tiene un sueño, una visión. Y en ese sueño y en esa visión, Dios le hace una pregunta. Usted recuerda lo que Dios le dice a Salomón en el capítulo 3, por favor. Quiero que vea en el versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. O sea, tenía la opción Salomón: yo quiero un dinero, etcétera, riquezas. Pero ¿qué es lo que pidió Salomón? Sabiduría. Pero ¿por qué pidió sabiduría? Por favor, quiero que vea qué es lo que él dice en el versículo 6. Salomón le dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú. Y tú le has reservado esta gran misericordia que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Yo, está hablando de sí. Ahora pues, escuche: Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Repito otra vez: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí por siervo, por rey, a mí tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y luego dice: yo soy un burro joven. ¿Sí me está entendiendo? Y yo soy joven, pero él abre su corazón y es honesto. Soy un burro joven. Y luego que dice: no sé ni entrar ni salir. Pidió sabiduría, pero pidió sabiduría para gobernar lo que su padre le estaba dejando, un reino. Él hubiera simplemente disfrutado del trabajo de su padre y que se hubiera acabado todo. Pero él tuvo un corazón reconociendo que era un joven asno y que necesitaba a Dios guiándole ahí. Y dice: porque yo no sé entrar ni salir. Ahora, me salto. Años pasan. Salomón comete sus errores, sí los comete, no raros pecados. 800 mujeres no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, ni una. Porque si alguien dice: pues de los hijos nada más tengo una. Bueno, aparte de mi esposa, bueno, ese es un problema. Y muere Salomón, ¿sale? Y en su lugar empieza a gobernar su hijo Roboam. Dos pasajes. El primero, por favor, allí mismo, en Primero de Reyes, por favor, en el capítulo 14, unos capítulos más adelante, y vea, por favor, a qué edad empezó a gobernar el rey Roboam, hijo de Salomón, el rey más sabio y el hombre más sabio que hubo en su tiempo. ¿Cuántos años tenía el jovencito Roboam?
Versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años, era Roboam. Roboam no era un chico, ¿no? Ya estaba ruquito el joven. 41 años. Y cuando tenía 41 años se enfrenta con un reto, como el reto que enfrentó su padre, gobernar un reino. Estar en un palacio, pero no solo disfrutar del palacio, sino los retos que implicaban ser rey. Pero ahora tenemos aquí al joven de 41 años, ¿no? Y se enfrenta con un gran problema, ¿no? Ahora sí, por favor, rápido, segundo de Crónicas. Quiero que vean el capítulo 10, segundo de Crónicas, por favor, porque ahora quiero llevarle a esta parte. Capítulo 10, versículo 1. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerle rey. Y ahí va el joven Roboam. ¿Cuántos años tenía? 41. Y él va porque le van a coronar rey. No, hombre, imagínense. Ahora, se siente chido. Se siente non plus ultra el joven, 41 años. Pues ahora sí se me va. Y entonces dice que cuando lo oyó Jeroboam, nada más le relato esa historia porque me quiero saltar. Jeroboam había sido un personaje que en el reino mientras vivía Salomón se había ausentado. Y cuando sabe que ya había muerto Salomón, regresa y entonces reúne a un grupo de gente y le dicen: vamos a ir y vamos a visitar a donde está el joven burro. Y vamos a pedirle una cosa. La historia dice que ellos llegan y le dicen: mira, tu papá nos puso unos impuestos tan duros que nos estaba ahorcando. Por favor, reduce los impuestos. ¿Qué hace el Roboam? ¿Qué hace el joven? Ahora sí, por favor. Y en el versículo 4 dice: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Entonces él les dijo: vuelvan a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Bueno, en ese momento podemos decir que fue prudente. No, seguía siendo un burro viejo, un burro joven. No sabía qué hacer. Así que cuando dice regresen en 3 días. Su padre, cuando empezó a gobernar, ¿qué hizo? Fue a la presencia de Dios y le pidió sabiduría. Reconoció su necesidad de Dios y dijo: yo no sé entrar ni sé salir. Por favor, ayúdame en este compromiso que tengo. Años más tarde, ahora está Roboam con el mismo problema, pero cuando vienen y le dicen: por favor, quita los impuestos, él dijo: bueno, vengan en 3 días y yo les responderé. La historia en el versículo 9 y 10 dice que entonces Roboam fue y llamó primero a los ancianos, los hombres sabios que habían estado en la corte de su padre, y entonces les dice: mire, Roboam y un grupo de gente vienen a pedirme esto, ¿qué les digo? Y entonces le dijeron: mira, tienes que hacer 2 cosas. Esas 2 cosas son algo que no le pareció bien a Roboam. No le pareció bien porque las 2 cosas que le dijeron: mira, si tú les sirves, ellos te servirán. Yo rey y yo les voy a servir, no. Luego les dijo otra cosa: si tú les hablas buenas palabras, también ellos van a estar contigo. Mire, el gran problema de alguien que de repente usted le da un ministerio, una autoridad, le sube de puesto, lo primero que se siente es la gran cosa. Y lo primero que empieza a usar son sus palabras para lastimar a los demás. Yo soy el rey, yo soy el jefe, yo soy el administrador, a mí me pusieron como jefe y yo soy el responsable, y lo puede justificar y está bien. Pero el problema es la actitud de alguien que no ha sido tratado, de un joven asno que no ha sido domado, porque va a lastimar, porque va a herir. Y no le pareció bien, porque le dijo: tú sírveles, pero también háblales con buenas palabras. Y entonces desechó el consejo. Va y busca a sus amigos jóvenes, a los otros burros chavos, ¿no? Y entonces, mire, pasa esto. Y entonces ellos: no, mi chavo, o sea, si tú te dejas ahorita se te van a subir a las barras. Mira, te aconsejamos esto, te aconsejamos que dupliques los impuestos. Y entonces eso le pareció bien al Roboam. Y va
Llegan después de 3 días y entonces le dicen, ¿qué pasó? Y él dijo, yo deseché el consejo de los ancianos y tomé el consejo de los jóvenes. ¿Sabe una cosa? Se lo resumo rápido. En este momento escuchó Roboam esa palabra y le dijo, nosotros no tenemos nada que ver contigo. Se dieron la vuelta y se fueron. Y dejaron a Roboam solo con un grupo de gente. En ese momento el reino se dividió. ¿Por qué? Por la insolencia de un burro joven. Pero aquí hubo otra vez 2 problemas. ¿Cuáles? Un burro viejo que estaba ocupado en el palacio, gobernando, recibiendo embajadores, arreglando todo, y se había olvidado de que un día alguien le iba a suceder. Y se había olvidado de hacer a un lado y capacitar y enseñar a su burro joven. Ese es un problema. Y ese es el problema que quiero que usted y yo entendamos. Como padres, yo no sé si estamos tan ocupados en tantas cosas y no nos damos cuenta que un día nuestro Roboam va a continuar. Se va a casar, va a tener hijos. Y yo nunca le he enseñado qué hacer. Yo nunca le he enseñado cómo enfrentar la vida. Pero el otro problema, les dije, es conjunto. El chico Roboam fue creciendo y aunque él sabía que un día tenía que gobernar, ¿qué pasó? Quizás le movió el tapete, híjoles. Oye, papá, enséñame. Vamos, no solo eso, sino a lo mejor, si mi padre no tiene tiempo, me lo voy a pegar y voy a buscar, voy a estar allí y voy a ver cómo responde. Voy a ver cuando vienen con los problemas, yo voy a estar allí a ver qué responde, cómo soluciona las cosas, cómo soluciona sus problemas. Si él no me llama, yo sí puedo entrar y puedo plantarme y yo puedo ver. Así que el burro joven también tuvo su problema. Los 2, de tal manera que el cambio de estafeta acá se perdió un pueblo, se dividió un pueblo. Y es lo que nos puede pasar como iglesia, lo que nos puede pasar como generación, lo que nos puede pasar a nosotros en su trabajo, en su familia. Si el burro viejo no toma tiempo para enseñarle al burro joven lo que tiene que hacer. Mire, qué privilegio pudo haber tenido Roboam. Escuchar todos los días al hombre más sabio. Qué mejor escuela, qué mejor enseñanza. Pero posiblemente el burro joven, Roboam, estaba más interesado en disfrutar de otras cosas. Se subía a su carro tirado por los caballos, se subía a su Mercedes-Benz, se soltaba la greña, le bajaba la capota, porque papá le había dado la real y se sentaba como han visto y ponía todo su estéreo. Todo el mundo le tiene que oír. Y empieza a manejar, así muy controlador del auto. Y así salía Roboam. Pero nunca entendió que un día eso iba a cambiar. Y que iba a dejar eso y ahora tenía que gobernar. Así que por lo menos él le hubiera dicho, si mi papá está ocupado, yo voy a irme, le voy a pegar. Porque esto yo lo tengo que gobernar. Le valió un cacahuate. Así que es el problema de un burro viejo y de un burro joven. ¿En dónde estaremos nosotros? ¿Cuál es el problema en el que nosotros estamos haciendo? Yo quisiera que me permitan orar así como están sentados. Quisiera solo poner esto en dos vertientes. Número 1, como iglesia. Habemos aquí burros viejos. No sé si más burros que viejos o más viejos que burros o a la par. Pero a corto o mediano plazo, ya no les digo largo porque pues ya tenemos que quedar en casa porque el burro ya no va a poder bajar, o baja pero ya no sube. Y allí es donde entonces van a entrar los burros jóvenes, donde van a entrar los pollinos para el relevo. Pero si nosotros no pusimos empeño en ellos, lo perdimos todo.
esto, lo que por sueños oramos, invertimos al tiempo y todo eso, en quién sabe cuántos años se puede acabar y se nos va todo. Porque no tuvimos el tiempo. O, piénselo por favor usted, en lo que tanto trabajo le ha costado su negocio, su empresa. Tal vez usted diga, no, a mi hijo, no, pero a lo mejor se lo puede dejar y él lo puede seguir administrando, aunque no sea lo que usted haya querido ser. Recuerda que les dije que el pollino tarde o temprano hacía sus propios caminos. O sea, pero el objetivo tenía que ser siempre el mismo. Nuestros hijos van a tomar sus propios caminos, harán sus propios caminos. No van a ser igual que nosotros. Y tal vez nos superen y sean mejores que nosotros, haciendo un camino mejor. Pero el objetivo será el mismo. Cambia tus planes, pero nunca tu objetivo. Cámbialos. Y ellos lo tomarán. Y quizás pueden superarnos y hacerlo mejor que nosotros. Y solo así nosotros podemos terminar los últimos días de nuestra vida, tanto como padres, como pastor o en el área que donde usted se mueva, poder decirle, Señor, gracias. Creo que puedo descansar en paz porque esto va a seguir adelante. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos de Jesús no hubieran cumplido cabalmente lo que Jesús enseñó por 3 años? ¿Usted estaría aquí? No. El Evangelio se hubiera terminado a la muerte de Jesús, porque analice la vida de los 12 discípulos. Eran bien cacúmenes. Había 2 peleoneros. Estaba un bocón. O sea, había por allí un Judas. O sea, no eran la gran cosa. Y se hubiera acabado. Pero Jesús tomó a estos hombres, los capacitó, invirtió su vida 3 años. Vivieron con Él. Vieron todo, les enseñó a orar, de tal manera que cuando Él ascendió, Él pudo haber dicho, aún en la cruz de Calvario, cumplí. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? ¿Qué estamos haciendo nosotros en el área de servicio aquí? ¿Estamos enseñando, capacitando? Cierra sus ojos, así como está. Solo quiero dejarle esto en su corazón, medítelo, llévelo a casa, otra vez medítelo una y otra vez y piense en lo trascendental que puede ser nuestra vida en el momento en que nosotros partamos o Dios nos llame a su presencia. Y lo que usted haya hecho, ¿de quién será? Y si alguien lo va a tomar y lo va a mejorar. O en cuestión de 2 meses lo va a acabar. Eso dependerá mucho de 2, no de 1, de 2. Así que cada uno de los que estamos aquí tomemos lo que nos toca, nuestra parte, ¿de acuerdo? Padre, quiero poner en tus manos a cada uno de los que estamos aquí como iglesia, a quienes nos están viendo en transmisión. Habla a sus vidas como padres. Si hay algo que tengamos que modificar, lo hagamos. A los jóvenes que también están viéndonos, Señor, si hay algo que tienen que empeñarse y hacer cambios en su vida, que lo hagan también, como los que están aquí. Señor, anhelamos ser esa iglesia que tú dejaste aquí, pero también anhelamos ser esa familia donde, Señor, hacemos perdurar y valorar el trabajo de quienes nos están heredando un sueño, una visión. Padre, gracias. Nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén.